Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos. Hoy es viernes 18 de abril. Es un día especial, Viernes Santo, Viernes de Crucifixión de 2025. Y bueno, estamos aquí para rendir culto, para alabar a nuestro Dios, para agradecer a Cristo por su sacrificio y para meditar en la palabra del Señor y tener presente en nuestros corazones el sacrificio y lo que significa para todos nosotros como cristianos la muerte de nuestro Señor Jesús. Quisiera que estuviéramos conscientes de esto durante todo el culto y vamos a orar invocando la presencia de nuestro Dios. Así que inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque eres bueno. Gracias por este tiempo que nos das para poder meditar en tu palabra, Señor, acercarnos también a este templo, a este lugar, Señor, para celebrar, pero también para conmemorar el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Gracias porque todo quedó pagado. Gracias porque no hay en este momento, Señor, ningún otro camino y sabemos que no lo habrá. Porque esperamos, Señor, pues esa redención que ya tenemos desde hoy. Te damos gracias y queremos rendirte este culto, Señor, para tu honra, para tu gloria. Bendice, Padre, a todos los que vienen en camino. Cuídales, Padre, también a todo tu pueblo que en esta hora está celebrándote, Señor, y te damos gracias porque sabemos que en medio de tantas costumbres, tantas situaciones, Señor, ajenas realmente a la palabra, hay gente, Señor, que realmente te conoce y está celebrando, Señor, también en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer nuestras Biblias, por favor. En el Salmo, número 22. También es un himno, pero es un salmo en este caso. Y vamos a ponernos en pie. Salmo número 22. Y vamos a leerlo todos juntos al unísono. Es un salmo mesiánico, ¿verdad? Porque lo puso el rey David, pero también lo dijo nuestro Señor en la cruz. Salmo 22. La palabra de Dios dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cegado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descontaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi boca, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte,
porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Oranaron mis manos y mis piernas, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadme. Glorificadme, descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que me creen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las naciones de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que se sienten al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad se dirá: esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios continuando de pie, entonando el himno número 15. Himno número 15. Puestos de pie. Casa
Tomen asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Pues ahora estamos conmemorando la crucifixión y muerte del Señor Jesús, el Salvador del mundo. A mí me tocó la primera palabra que dijo Jesús. Encontramos en Lucas, en el capítulo 23, del versículo 32 al 38. Voy a dar la palabra de Dios. También llevaban con él a 2 criminales para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz, también a los 2 criminales, uno a su derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después, Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaba con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían: Él salva a otros, y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él. Le ofrecieron vinagre para que lo bebiera y le dijeron: Si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía: Este es el rey de los judíos. Ahora, hermanos, la enseñanza de nuestro Señor Jesús en esta palabra: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor, sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza. En Mateo, en el capítulo 6, del versículo 14 al 15, Jesús dice: Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, vos también a vosotros vuestro Padre Celestial nos perdonará. Pero si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre vos perdonará nuestras ofensas. Por último, hermanos, también en Mateo, en el capítulo 18, versículo 22, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Bueno, aquí, hermano, pues Dios nos enseña, ¿no?, a que nosotros como cristianos pues debemos de saber perdonar, ¿sí? Porque Jesús, si recordamos, pues Él vino a hacer el sacrificio para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y bueno, y como el día de hoy pues conmemoramos, ¿no?, que Dios, bueno, Dios mandó a Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros. Y Él era inocente, sin embargo, pues Él pidió a nuestro Padre, ¿no?, que perdonara, ¿no?, a las personas que no sabían lo que hacían, ¿no? Esa es mi reflexión, ¿no? Es lo que dice el día de hoy. Gracias. Segunda palabra de Jesucristo en la cruz, Lucas 23, 39 al 43. El ladrón dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De acuerdo con la tradición basada en relatos no históricos, leyendas y ciertos evangélicos apócrifos, el buen ladrón se llamaba Dimas y fue crucificado a la derecha de Jesús, mientras que el mal ladrón llamado Gestas a la izquierda. Se trata de la historia de un malhechor que, estando crucificado en el madero a la diestra de Jesús, logró ir al cielo. Esta historia es uno de los ejemplos más claros en todas las escrituras de lo que significa convertirse en cristiano. Sin embargo, esta historia es quizás
de todas las conversiones que vemos explicadas en la Biblia, la que más puntos en común tiene con cualquiera de nosotros. Me parece que tiene para nosotros un valor incalculable analizar la conversión de este malhechor, para que de esa forma pensar nosotros cómo se puede convertir a alguien en un cristiano. Pero no solo ver la conversión del malvado, sino sobre todo darnos cuenta de la magnífica compasión de nuestro Salvador Jesucristo. De nuevo, para que nos motive a acercarnos a Él, pidiéndole que nos perdone, como lo hizo con este hombre, y con la certeza que nos puede perdonar. Porque este hombre no tenía nada a su favor, nada que lo recomendara, nada bueno había en él. Por eso lo estaban colgando allí como un hombre malvado, y sin embargo el Señor, con mucha compasión y certeza, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos entonces en primer lugar la conversión del malhechor, para pensar en nuestra propia vida delante de Dios y si realmente hemos sido convertidos o no. La iglesia evangélica hoy en día está llena de personas que creen o creemos que somos creyentes, mas nunca se han convertido o nos hemos convertido realmente. Nunca han nacido de nuevo y al revés de este hombre creen que van a ir al cielo cuando mueran, pero el Señor les dirá: apartados de mí. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y nos advierte que hay personas que se engañan a sí mismos pensando que son creyentes y no lo son. Por eso es importante que nos analicemos, porque esta historia nos puede ayudar. Debemos considerar la compasión de nuestro Padre Celestial y la capacidad que tiene Él para salvar. Como nos dicen Mateo y Marcos, para entender mejor es importante ubicarnos en esa escena, en ese momento histórico, para poder comprender mejor. Al igual que mucha gente ahí presente, los dos malhechores se burlaban, insultaban, maldecían a Jesús. El par de malhechores veían muy de cerca a Jesús, con espinas clavadas en la cabeza, la espalda destrozada, su rostro ensangrentado. Previamente fue llevado de un lado a otro para ser juzgado con una farsa, un juicio que fue un invento en ese día. Después lo crucifican y a partir de ese momento los discípulos lo abandonan, además de una gran parte de la multitud que lo acompañó. Empezó a ver esta situación en un doble sentido, y en medio de ese cuadro asombroso, increíble para nosotros, porque sabemos que Jesús es el Dios hecho hombre, sabemos que Jesús está lleno de gloria, sabemos que Jesús es precioso, sabemos que Jesús fue la persona más maravillosa que jamás existió. Lleno de bondad, se la pasaba ayudando a los más necesitados. Nunca nos abandonó. Aún estando clavado en la cruz, le pedía a su Padre Celestial que perdonara a toda esa gente, porque no sabían lo que hacían. A veces no somos capaces de darnos cuenta que tenemos a alguien que nos creó, que es un ser perfecto, inteligente, maravilloso, que nos dio la vida, nos regaló el perdón, y a veces no nos importa, ya que en el mejor de los casos somos indiferentes, soberbios, arrogantes, vanidosos. Nos molesta pensar que tenemos un Dios que nos creó y que le debemos honor, gloria y honra. Increíble, pero cierto. Después de minutos o horas de estar colgado en la cruz, algo comenzó a cambiar en uno de los dos malhechores, porque se nos dice que en un momento Dimas le dijo a Estas: deja de hablar blasfemia, no está bien lo que dices. Jesús estuvo horas crucificado junto a este par de hacedores del mal, así que suponemos que en el transcurso de unas horas, Dimas, este hombre malvado, empezó un proceso en su corazón, empezó a suceder algo en su corazón que lo transformó. A eso se llama arrepentimiento. Es algo que Dios produce y que
que utiliza para que otras personas que reflexionen en este pasaje y se arrepientan. La historia nos dice que Jesucristo tuvo un comportamiento sorprendente, porque las reacciones que tuvo en la cruz sacuden cualquier tipo de fundamento. Jesucristo se mantenía firme, sabiendo que tenía que cumplir con la misión de su amado Padre en beneficio de todos nosotros, y pedía por el perdón de los malhechores a su Padre Celestial. El Espíritu Santo de Dios comenzó a hacer que este hombre hacedor del mal comenzara a cambiar en su corazón, de manera que horas después de estar ahí crucificado, empezó a ver todo de otra forma y empezó a surgir en su corazón la fe en el Señor, y notamos que él mismo reconoce que merece estar en esa cruz porque se empieza a sentir un pecador, y su arrepentimiento es uno de los ingredientes de la fe verdadera. Todos necesitamos a un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Y por eso uno busca a Jesús no para que le dé suerte en la vida, no para prosperar económicamente, intelectualmente, o para que nos sane y nos haga fuertes, sino para que nos perdone. En ese momento Jesús estaba sufriendo para salvarnos. Si Jesús hubiera bajado de esa cruz, estaríamos muertos en nuestros pecados, sin esperanza, sin Dios, sin salvación. Qué pasaje tan interesante y revelador, porque nadie de los que estaban ahí vio en Jesús en ese momento que era el Salvador. Imagínense, asombroso, sorprendente, que el malhechor que estaba colgado a su derecha se arrepentía y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es conmovedor? El hacedor del mal comenzó a tener temor de Dios y se sintió un pecador. Comprendía que la única manera de recibir la salvación y el perdón era por medio de la gracia de Dios, y que esa gracia estaba en manos de Jesús. Gracias. Vamos a abrir nuestros seminarios, hermanos, ponernos en pie y cantar el himno número 7. Himno número 7. En el monte Calvario. Siempre amaré esa
Jesús mío, voz y gloria será. Y algún día antes de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz, su sangre Jesús derramó, hermosura conviento en misión. Pues en ella el Cordero inmolado murió, para darle pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Jesús mío, oh, mi gloria será. Y algún día antes de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Jesús mío, voz mi gloria será. Y algún día antes de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén, hermanos. Tenga la bondad de sentarse. Bueno, a mí me ha tocado la tercera palabra. Desde la cruz, en un cuadro desgarrador enmarcado por el dolor de una madre que acompaña a su hijo en el suplicio. Jesús sorprende al discípulo amado y sorprende a María, su madre, con un acto de amor. A su vez, es una enseñanza más del Maestro, el crucificado. Enseña que el amor se da y se recibe. Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. La palabra de Dios dice así: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En este acto de amor se sella el mandato de la caridad fraternal. Jesús, conocedor de la fragilidad humana, manda a Juan a tomar a María como madre y manda a María a tomar a Juan como hijo, para que juntos pudieran llevar ese momento de angustia y dolor. Allí, junto a la cruz, en medio de un panorama desolador, silencioso y oscuro, la misión de Cristo estaba por consumarse en la cruz del Calvario. Su vida había sido dada a un rescate de muchos que harían suya esta bendita esperanza.
pero antes de entregar su espíritu y consumar su plan, él ve la aflicción y el dolor de su madre, María. Y a pesar que se encuentra en sus últimos momentos, se asegura de consolarla y dejarla en manos de su discípulo amado, quien cuidará de ella, mostrando así su gran amor aún en los momentos más difíciles que tuvo que pasar. Dejando claro estos versículos de Juan que acabo de mencionar, en este pasaje vi esta parte muy importante porque o nos da una sana doctrina y nos pone a Jesucristo como un hombre delante del Padre, o nos puede confundir, colocando a María como una diosa, como un objeto de adoración y culto, donde no es voluntad de Dios. Por eso es importante que analicemos estos versículos y comprendamos bien, para no entrar en doctrinas heréticas, lo cual la Biblia no registra, y así recordando que el único mediador es Jesucristo. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Bueno, hermano, es un gozo y un placer poder participar en este culto especial, que más que una cosa terrible, es una celebración, porque gracias al Señor tenemos salvación y a su sacrificio tremendo que hizo. En Mateo 27, del 45 al 48, la palabra de Dios dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Fíjense que estos versículos que nos narran esta terrible escena, pues como ya vimos en el Salmo 22, estaban ya previstos. En Isaías 53 también vemos toda la escena, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos entrar en conciencia de que el Señor sabía a lo que iba, sabía por qué iba, y lo hacía voluntariamente, y eso es una cosa que nos debe de conmover muchísimo y darle gracias a Él, porque lo hizo, lo llevó a terminar. Dice el Evangelio: desde la hora sexta, o sea, el mediodía, había tinieblas, había oscuridad. No sé, se me hace como si toda la creación se hubiera puesto de luto, ¿verdad? Me hubiera dicho: ay, ¿qué va a pasar? ¡Qué dolor! ¡Qué terrible situación! Y es una forma, yo creo que de la naturaleza, de manifestar el dolor que se estaba viviendo en la cruz, ¿no? El sufrimiento tan agudo que se estaba viviendo en la cruz por nuestro Salvador. El dolor, si bien era físico, humanamente insoportable, definitivamente. Yo ayer vi de nuevo la Pasión de Cristo y hay escenas que yo digo: no puedo, porque verdaderamente era humanamente insoportable lo que estaba pasando. El dolor de Jesús iba más allá.
hablaba con angustia. ¿Por qué la angustia? Por el abandono del Padre, porque dice, Eli, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que, digo, sin afectar la psicología ni mucho menos, yo creo que son de los dolores más intensos que sufrimos como seres humanos. El abandono, ya sea que los niños o que los papás abandonen a los niños o los hijos abandonen a los padres. Cuando te sientes abandonado, yo creo que es el dolor más intenso que se siente. Y el Señor estaba padeciendo ese dolor. Y ese dolor, ¿por parte de quién? De su Padre, con el que había estado junto eternamente, porque el Génesis nos habla, desde el Génesis nos habla de Jesús con su Padre. Dice, en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra semejanza. O sea, entre el Padre y el Hijo había esa comunión, había esa complicidad, había ese hacer todo juntos, y en ese momento el Señor se estaba sintiendo abandonado. Más allá de los latigazos, de los vituperios, de los escupitazos, de todo eso estaba ese sentimiento de angustia, de abandono, de decir, estoy aquí. Y más allá de todo eso también hay que ver que el sufrimiento del Señor lo estaba sintiendo, ¿por qué? Porque estaba en una posición de hombre. Él, siendo Dios, voluntariamente dijo, yo voy a hacer esto. Y sufrió como hombre, porque vemos cómo hay reseñas donde dice que hasta lloraba como sangre, ¿no? O sudaba como sangre. Y pues el padecimiento era grande. Entonces, vamos a la reflexión. Dice en Josué 1:9, tenemos ahí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces nos ponemos a preguntar, ¿cómo es un Dios que nos promete estar con nosotros todos los días de su vida y fue capaz de abandonar a su Hijo en la cruz? A un sufrimiento tremendo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Humanamente no nos lo podemos explicar, ¿verdad? El mismo Salmo 22 en el versículo 3 dice que Dios es santo. Y si vamos al por qué, podemos decir, pues porque Dios es santo y no podía haber el pecado, ¿no? Y el pecado, no un pecadito ni dos, el pecado del mundo, de todos, lo estaba cargando el Salvador. Tenía encima todo el pecado. Y entonces Dios en su santidad no podía ser compatible con ese pecado. Entonces, bueno, eso humanamente, como ya dije, es imposible comprenderlo, porque también si decimos, es que el Señor perdona todos los pecados, ¿cómo no puedo perdonar ahí ese pecado? Pues no, porque dice un versículo que como cristianos no lo creemos mucho y lo atesoramos, y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Dio. Imagínense como padres, porque muchos de aquí lo somos, ¿qué sentimiento tan profundo también sufrió el Padre, ¿verdad? Para decir, lo tengo que dejar morir en la cruz para el cumplimiento de la palabra y para darle al mundo la oportunidad de ser salvo, porque esa era la misión. Y entonces ahí, el más santo se presentaba vulnerable, angustiado, temeroso. ¿Por qué? Porque estaba siendo abandonado por su Padre. Y entonces ahí, es otra reflexión que con mucho cariño recuerdo al hermano Luis, que nos decía, el por qué no es lo importante, el para qué. Entonces, transformamos esa pregunta del por qué al para qué. ¿Para qué abandonó el Padre al Hijo en la cruz? Para que nosotros, todos nosotros, yo incluida, fuéramos salvos. Para que la palabra se cumpliera, para que el plan llegara a su término. Entonces, dice aquí lo que puse, Padre e Hijo eligieron sufrir ese abandono para no abandonar a todo aquel que crea. Jesús, como nos muestra en este pasaje tan terrible, es el ejemplo precioso
preciso, hermoso, de humildad, de obediencia, de amor. Él nos sustituyó en la cruz. Sufrió y murió para darnos salvación, paz y libertad. Jesús está lleno de gracia, de amor y verdad. Amén. 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 Vamos ahora, hermanos, a abrir nuestros himnarios en el himno número 109. No se lo amén. Hermanos, aquí esta palabra todos la conocemos, dice tengo sed. Dice la Biblia Reina Valera 1960. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La Biblia en el lenguaje actual dice que Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed.
Después del abandono que hablaba nuestra hermana Irma, vamos a continuar. Me toca la quinta palabra. Ya mis hermanos han dado cuenta de lo que sucedió en el monte Gólgota después de los diferentes acontecimientos que se dieron justo con la imagen desgastada, demoledora y degradante de Jesús clavado en la cruz. Por supuesto que era de esperarse una expresión dolorosa y suplicante por todos conocida, que tiene distintas connotaciones. Jesús dijo a gran voz: tengo sed. Es curioso, pero el único que registra esta expresión en su libro es el apóstol Juan. Esto llamó mi atención y surgió la duda: ¿por qué los apóstoles Mateo, Marcos y Lucas no registran esta quinta palabra? Y la respuesta es muy simple. Juan, apóstol, era muy cercano a Jesús, porque le tenía especial cariño por ser el más joven de sus apóstoles, de sus seguidores. Así es que él puso mucha atención a esta expresión, en ese lamentable acontecimiento. Los otros apóstoles ciertamente registraron similares hechos, pero en ninguno de sus libros está registrada esta frase. Mediante sus palabras, tengo sed, Jesús revela su intenso sufrimiento físico. Este grito angustioso resuena mientras Cristo cuelga suspendido entre el cielo y la tierra, clavado en ese madero, sufriendo duramente, porque aunque es el Hijo de Dios, finalmente se trata de un humano como nosotros. Tengo sed. En ese grito doloroso, Jesús expresa una de las necesidades humanas más básicas de saciar nuestra sed. En este versículo, Juan nos muestra a Cristo en carne viva, tal y como lo vio en ese momento. Lo describe sin mayores ambajes, no dejando de lado que se trataba de un momento que se tenía que cumplir porque así estaba escrito. El apóstol pintó con impresionante realismo un retrato vivo de la humanidad de Cristo. Nos muestra que en su humanidad el Hijo de Dios sentía sed. Como parte de su sufrimiento por nosotros, Jesús soportó los procesos biológicos que resultaron como producto de su crucifixión. En forma sorprendente, podemos notar que incluso su sed señalaba el cumplimiento de la profecía acerca de su muerte, y Juan notó que Jesús habló sabiendo que todo se había consumado. Mis hermanos, esta no era la primera vez que Jesús sentía intensa sed y que se le ofrecía alivio. Mateo 27:34 y Marcos 15:23 señalaban una ocasión anterior cuando los soldados le habían ofrecido vino para saciar su ardiente sed. No obstante, fue para aliviar el terrible dolor que estaba sintiendo Jesús justamente. Es esta mezcla de lo que se le ofrecieron, era un vino fresco mezclado con mirra. La mezcla actuaba como un narcótico diseñada para aliviar el terrible dolor del crucificado. El vino fresco hacía menos repugnante la amarga mezcla, de modo que la víctima no la vomitara, pero a pesar de ello, Jesús había rehusado beberlo. Se dice que poco antes de su muerte, los soldados pudieron ofrecerle vino a Jesús. Sin embargo, se trataba de un vino agrio que había sido dejado en su recipiente en ese lugar, y sin duda el recipiente había sido colocado ahí como fuente de bebida barata para los soldados en turno y proveía algo de alivio a los condenados. Habiendo probado la amarga bebida, Jesús pronunció dos afirmaciones finales, inclinó su maltratada cabeza y murió. Su odisea terminó, y como Salvador del mundo murió una muerte totalmente humanismo que tenía, una muerte totalmente humana. Hermano, en este pasaje surgen tres observaciones prácticas que son dignas de ser analizadas. Primero, el pasaje muestra la verdadera humanidad de Cristo, el que le había prometido agua viva a la mujer junto al pozo cuando llegaba cansado del camino.
sintiendo una intensa sed. En la cruz moría de sed. Esta es la asombrosa paradoja de la encarnación. Dios logró la redención convirtiéndose en un ser humano como los que necesitan ser redimidos. Segundo, Jesús empezó su ministerio con hambre y lo terminó con sed. El ministerio del Mesías estaba enmarcado en humanidad. Jesús pasó en el desierto más de un mes sin comida cuando fue tentado por Satanás. Después de salir de su prueba en el desierto, su cuerpo, sin duda, mostraba las señales de la falta de comida y de la exposición a las inclemencias de los elementos del desierto. Pero eso de ninguna manera disminuyó su humanidad, más bien reafirmó su humanidad. La Escritura certifica que fue tentado en todo como nosotros, pero la gran diferencia, mis hermanos, la marcó que Jesús no pecó. Tercero, finalmente, el pasaje nos muestra claramente el desprendimiento del Salvador en toda la odisea que Jesús tuvo que vivir. Pensaba en las necesidades de los que le rodeaban. Esto se puede notar con claridad aún en los últimos momentos de vida, pues sus palabras desde la cruz reflejaban su amor por los ladrones, moribundos y seres queridos, afligidos antes que la preocupación por sí mismo, solo pocos momentos antes de su muerte. Jesús, en este momento crucial, pensó en sí mismo, pidió de beber y lo único que le ofrecieron fue un vino barato descartado. Mis hermanos, estos momentos críticos del Señor Jesús reflejan que el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, realmente se despojó completamente a sí mismo, como dice el texto de Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada año recordamos este pasaje bíblico y deseo que nunca dejemos de asombrarnos de lo que ocurrió con nuestro Señor en la cruz, y mucho menos que fue nuestra indignidad lo que hizo que Dios viniera al mundo y que tomara el lugar que nos correspondía a nosotros en ese momento. Dios bendiga. Buenas tardes, hermanos. ¿Sí me oyen? Gloria a Dios. En medio de un cuadro de aparente derrota, vemos un grito de victoria. En este pasaje que me tocó compartir, hermanos, la sexta palabra de Jesús en la cruz, es en Juan, capítulo 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan nos relata que de nuevo Jesús gritó a gran voz. Pero vemos que existe una diferencia. Esta vez, en lugar de lanzar un grito de angustia desesperada, de sus labios salió un grito de victoria gloriosa. Consumado es. Estaba todo hecho, estaba todo terminado en la obra que el Padre le había encomendado. Esto nos recuerda que debemos también irnos un poco más atrás en el Antiguo Testamento, en Proverbios capítulo 13, el versículo 12 dice: la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es algo de vida. Y el versículo 19 dice: el deseo cumplido es dulzura para el alma. No solo se había cumplido el deseo del Salvador, Jesús había logrado su meta de realizar la expiación por el pecado humano. Todo había resultado conforme al plan del Padre. La realización del deseo de Dios fue dulzura para el alma de Jesús, y con gran satisfacción
proclamó fuertemente su triunfo diciendo: consumado es. Esta es una maravillosa verdad revelada por el Espíritu Santo. Que Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre y para cumplir hasta el último detalle todo lo que Dios quería que hiciera. Para ser más específico y describir más profundamente esta verdad, podemos decir que la voluntad del Padre quedó cumplida en 4 aspectos distintos. Primero, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Debemos recordar que mientras la persona vivía bajo el peso de su pecado, reinaban en tinieblas y éstas separaban a la humanidad del Santo Dios. La inmensamente gruesa tela del velo del templo prohibía el acceso al lugar santísimo a todos los seres humanos. El único que podía entrar en él era el sumo sacerdote. En su muerte, Cristo nos abrió paso por el pesado velo de las tinieblas de la muerte y nos dio acceso a la brillante luz de la presencia de Dios. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, lo hizo de una vez y para siempre. En segundo aspecto, Cristo resucitó de los muertos. Esta obra, consumada en la cruz, también tiene implicaciones cuando la resurrección y la ascensión demostraron que la muerte de Cristo fue suficiente para salvar a su pueblo del pecado. Su resurrección significa el triunfo de Dios sobre la tumba. Por tercero, Cristo fue aceptado de nuevo en el cielo. Después de haber resucitado de los muertos, Jesús se retiró para tomar el lugar que le pertenece a la diestra de su Padre. Su retorno triunfante a la gloria refleja su victoria decisiva en la cruz. Y por cuarto, el Espíritu Santo fue enviado después de que Cristo ascendió al Padre. Habiendo recibido de nuevo a su Hijo en el cielo, Dios envió el Espíritu Santo como su signo de exclamación divina, cumpliendo la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos de enviarles un consolador en su lugar. El grito final de Cristo al exclamar consumado es, confirmó la eterna sentencia divina sobre Satanás, el enemigo de nuestras almas. La muerte y la tumba, en un tiempo poderosas armas en el diabólico régimen de Satanás, fueron eliminados de su arsenal por la abrumadora victoria de Cristo sobre el pecado. Con un solo golpe, Dios despojó a Satanás de su poder y selló su destino eterno. La obra de Cristo fue una obra triunfante, una obra realmente terminada, porque Cristo declaró: consumado es. Gracias. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a entonar el himno número 99. Himno 99.
Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios por la disposición de todos mis hermanos de compartir estas meditaciones. Me toca a mí la séptima palabra, la última que pronunció Jesús en la cruz, de acuerdo a los evangelios. Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46, dice así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo. Y habiendo dicho esto, el relato de la crucifixión de Jesucristo nos muestra un ejemplo más, tal vez el peor, de la injusticia y la crueldad humanas. En la burla de la secuencia de juicios, tanto romanos como judíos, a los que Jesús fue sometido, se le declara inocente, y aún así es condenado a muerte. Este, pues, es uno de los actos que son más flagrantemente injustos que jamás ha perpetrado contra hombre alguno cualquier tribunal en la historia. Más allá de eso, es el acto humano más injusto, porque Jesucristo es absolutamente libre de pecado. Quisiéramos pensar que hay control de lo que está pasando por parte del enemigo en el juicio, en donde se le crucifica, se le martiriza, se le golpea. Y vemos todo esto tal vez incluso como una comedia, porque hay burla, hay escarnio sobre Jesús. Pero muchos, inclusive cristianos, se olvidan de otro protagonista esencial, y es Dios. Este pasaje comienza diciendo que de repente, siendo la hora sexta, que es el mediodía, las 12 del día, la tierra se oscurece. Y hay muchos que se explican diciendo es que fue un eclipse. Y por si no saben, la Pascua, que es cuando se celebró, se refiere también a la luna nueva, la luna llena. Y una luna llena no puede estar eclipsada. Entonces jamás va a ocurrir un eclipse con luna llena. Pero la tierra se oscureció y se quedó tinieblas. Tinieblas. Yo no sé si a ustedes de repente en un cuarto iluminado, en la oscuridad, les apagan la luz y en lo que los ojos empiezan las pupilas a abrirse y tratar de captar la poca luz que hay, uno no ve nada. ¿Qué pasó en la hora sexta? Dios se hizo presente. ¿Y por qué? Porque no fue en su forma bondadosa ni en su forma amorosa. Dios nuestro Padre, Dios el Creador, Dios el Santo, Dios el Justo,
estuvo ahí presente para contemplar ese sacrificio que solamente a Él le iba a satisfacer del pecado de toda la humanidad. Jesucristo fue sacrificado para Dios como un cordero inmolado para limpiar el pecado de toda la humanidad, y Dios estuvo presente. La ira de Dios fue satisfecha. Y gracias a eso, hermanos, no somos consumidos como en los tiempos de Noé o como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, porque la ira de Dios se ha aplacado, y en especial para los que creemos en Jesucristo. Dios está presente en ese día en el Calvario, y de repente lo que pareció una comedia se convierte en el drama de los tiempos, porque todos los aquí presentes cristianos entendemos la muerte de Cristo, entendemos que Cristo murió por nuestros pecados, y todo cristiano verdadero lo sabe y lo cree, aunque a veces solemos tomar la cruz por los sufrimientos físicos, o tal vez por los actos injustos, o tal vez como el sacrificio de amor, que ciertamente tiene todo eso. Pero quisiera que fuéramos más allá y que veamos esa satisfacción que Dios hizo de Jesucristo hacia Él, de cómo nuestros pecados fueron limpiados, porque a veces los primeros que nos perdonamos somos nosotros, y los primeros que seguimos pecando somos nosotros, y menospreciamos el sacrificio de nuestro Señor. Y hacemos a un lado porque creemos que la ira de Dios ya no nos puede tocar. La declaración final de Cristo desde la cruz fue muy significativa. Era una oración simple que expresaba la sumisión no calificada que había estado en su corazón desde el principio. Lucas así la registra. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo murió como ningún otro hombre ha muerto. Ya dijimos, fue asesinado por manos de hombres malvados. Pero también vimos al Padre, que fue quien lo envió a la cruz como cordero para ser inmolado y lastimado, y lo puso en pena hasta que fue hecho la completa satisfacción por los pecados del mundo, como dice Isaías 53. Y sin embargo, un tercer aspecto muy importante es que nadie tomó la vida de Cristo, sino que Él la entregó voluntariamente por aquellos a quienes amaba. Su trabajo en la cruz estaba completo, y con esta oración Jesús entrega su espíritu vivo a Dios el Padre. Y mientras entregaba su cuerpo a la muerte en la cruz, mostrando que Él da su vida cuando Él quiso y de la manera en que Él quiso, porque nadie se la quitó, Él mismo la entregó cuando su trabajo hubo terminado. Así pues, Jesús no es una víctima de la que debamos tener lástima. Jesús es la víctima de Dios que conquistó la muerte por nosotros,
que conquistó el perdón de Dios para nosotros. Es nuestro paladín en la cruz. Cuando finalmente dio su último suspiro en la cruz, no fue con una lucha desgarradora contra los asesinos. Él no mostró ninguna agitación de muerte frenética como tal vez la mostraron los ladrones que estaban a un lado, que uno alcanzó salvación y el otro no. Su paso final a la muerte en este drama de la crucifixión fue un acto deliberado de su propia voluntad soberana, demostrando que hasta el final Él estaba soberanamente en control de todo lo que estaba pasando. Juan dice, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. En silencio, sumiso, Él la entregó. Todo sucedió exactamente como Él lo había dicho. No solo Jesús, sino también sus asesinos y la multitud burlona, Pilato, Herodes y el Sanedrín. Todos cumplieron perfectamente el propósito decidido y preconocido de Dios en la Escritura. Y así Cristo, con calma y majestuosamente, mostró su soberanía hasta el final. Y así se entregó por todos los que Él amaba, e incluso muchos que estaban preocupados por Él, que lo vieron como una tragedia suprema. Pero hermanos, nosotros hoy vemos que fue el mayor momento de victoria en la historia de la redención. Y Cristo dejó este hecho gloriosamente claro cuando triunfalmente salió de la tumba. Y quiero pensar, hermanos, que nosotros, como cristianos, tenemos motivos para celebrar la crucifixión, pero más motivos tenemos para compartir la crucifixión de Cristo. Para compartir que el mundo tiene que arrepentirse para que pueda hacer válido ese sacrificio tan cruel. ¿Y cómo lo vamos a compartir si muchas veces nosotros mismos no lo valoramos? Si muchas veces nosotros mismos lo ponemos en segundo lugar, si no está dentro de nuestras prioridades ni dentro de nuestras cosas que tenemos de valor. Dice el apóstol que tenemos en vasija de barro ese tesoro tan grande. Tenemos pues que ser unas vasijas que estén bien cuidadas, porque el tesoro no lo podemos desparramar, no lo podemos desperdiciar, no se nos puede caer, no nos podemos quebrar y que ese tesoro se salga. Tenemos que mostrarlo al mundo. Esa es la exaltación. Y gloria a Dios, porque Cristo murió en la cruz por nosotros y porque Dios presenció y quedó satisfecho por todos y cada uno de nosotros. Amén. Bien. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, Señor, pero sobre todo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias, Padre, porque tu ira fue satisfecha, porque tu enojo hacia el pecado, Señor, fue completo, y el sacrificio también fue completo, y Jesucristo lo satisfizo, y por eso estamos hoy delante de ti, alabándote y recordándote y dándote gracias por esta salvación, que no merecemos ciertamente, pero que por la sangre de Jesucristo hemos podido apropiarnos. Y te alabamos y te bendecimos, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Presentemos a Dios nuestros diezmos y ofrendas, y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador.